Por tu gracia hoy cantamos una nueva canción. Sopla de tu vida sobre esta nación. Sopla de tu aliento sobre nuestra generación. Solo deseamos. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a este tiempo devocional. Gracias por estar con nosotros. Gracias por compartir con nosotros de este hermoso mensaje que la palabra de Dios nos da día tras día. Es un privilegio el poder estar con ustedes y es un honor también el poder compartir un mensaje de lo que Dios nos quiere hablar en nuestro diario caminar. En el día de hoy queremos que usted y yo podamos meditar en este hermoso pasaje en el libro de Deuteronomio, en el capítulo número 6. Vamos a enfocarnos en el versículo número 5 y es un texto que es muy conocido por cada uno de nosotros, que inclusive muchas veces lo hemos recitado en nuestras reuniones, en la congregación, en la iglesia en donde estamos. Lo hemos citado muchas veces, pero que muchas veces quizás por situaciones adversas, aún por el mismo afán, se nos ha olvidado y hemos cambiado lo que son las prioridades en nuestras vidas. Así que dice el versículo número 5: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras, dice el versículo 6, que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón. Este libro de Deuteronomio fue escrito por Moisés y el libro de Deuteronomio, su nombre significa segunda ley. Es un recordatorio como tal que Moisés le dio al pueblo de Israel, instrucciones finales para que tomaran posesión de la tierra prometida. Y todo el contenido del libro de Deuteronomio trae consigo un solo llamado, un solo propósito como tal que Moisés le da al pueblo de Israel, y es: no se olviden de Jehová su Dios, amen a Jehová su Dios, teman a Jehová su Dios, porque Él los sacó del pueblo de la opresión egipcia. Él los sacó de Egipto y los introdujo y los va a introducir a esta tierra que les había prometido a sus antepasados para que ustedes las posean hoy. Este es el tema especial del libro de Deuteronomio: recordarles al pueblo de Israel de dónde Dios los había sacado y a dónde los iba a introducir, pero como mandato especial para que ellos no se olvidaran era: no se olviden de Jehová su Dios, de dónde los sacó Jehová su Dios. Y uno de esos mandatos, o una de esas órdenes que Moisés le da al pueblo de Israel es: amen a Jehová su Dios, amen a Dios. Hay tres puntos fundamentales en los cuales Moisés le dice al pueblo de Israel de cómo amar a Dios. No es simplemente amar a Dios de palabra, no es simplemente amar a Dios de labios para afuera, sino algo que tiene que salir desde adentro de nuestro corazón, algo que tiene que verse reflejado en nuestro ser, y es algo que tiene que hacerse con todas nuestras fuerzas. Amarle con todo el corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Y el Señor Jesús en el Nuevo Testamento lo dice cuando tiene la conversación con el intérprete de la ley, que el intérprete de la ley le responde y le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y luego el Señor Jesús le dice: bien has hecho, haz esto y vivirás. Y también le dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego empieza a darle el mensaje acerca del buen samaritano. Pero vamos a enfocarnos solamente en el amor a Dios, en amar a Dios. Sabemos que Dios nos ama, pero Él espera que nosotros le amemos a Él y empecemos a ordenar nuestras prioridades. Ese es el llamado como tal que Moisés le hace al pueblo de Israel. Ustedes van a ir a una tierra bendecida, una tierra que produce leche y miel, una tierra que lo que ustedes siembren, crean, eso va a producir su fruto. Es una tierra bendita, una tierra que el mismo Dios se ha encargado de protegerla y de sustentarla para entregárselas a ustedes. Pero no se distraigan con las bendiciones, no se distraigan con lo que Dios les va a dar, no se distraigan con eso. No digan: hemos sido bendecidos, hemos sido prosperados y entonces nos vamos a apartar de Dios. No, antes al contrario, ahí es donde ustedes más tienen que aferrarse y tienen que guardar los mandamientos de Dios, tienen que amar a Dios. Ese es el llamado que Moisés le hace al pueblo de Israel mientras ellos se preparan para cruzar el Jordán, se preparan para entrar a la tierra prometida que Dios les había dado. Ahora, el llamado como tal
a nuestras vidas es sencillo y es, si Dios te ha bendecido, si Dios te ha dado un buen empleo, si Dios te ha dado una buena familia, oye, no te distraigas con eso, no te enfoques, no te entretengas en eso. Ama al Señor tu Dios. Empieza a buscar al Señor tu Dios. Si quizás empezaste con ese corazón ardiendo en fuego por pasión y amor hacia Dios, pero que por situaciones complicadas, por situaciones adversas, quizás por las bendiciones muchas veces que has recibido, te has desviado, te has apartado y tu amor hacia Dios ha menguado, es el tiempo para que tú vuelvas otra vez a encenderte en pasión por Dios. Es el tiempo, es el momento oportuno para que tú vuelvas otra vez a amar a Dios. No te desanimes, no te distraigas, no te entretengas en otras cosas. Vuelve tu corazón a Dios y ese es el llamado que Dios nos hace. Inclusive en la primera carta del apóstol Juan, el capítulo número 5, el capítulo número 5, ¿sí? Nos habla acerca del amar a Dios. Dice que, y esto se hace manifiesto en que nosotros amamos a Dios y es en que guardamos sus mandamientos. Y dice que sus mandamientos no son gravosos, sus mandamientos no son difíciles. Entonces una de las formas que nosotros podemos manifestar el amor que tenemos hacia Dios es cuando guardamos sus mandamientos. Y uno de sus mandamientos es amarle con todo el corazón. Uno de sus mandamientos es buscarle en intimidad. Uno de sus mandamientos es adorarle con todo el corazón. Uno de sus mandamientos es ir a la palabra de Dios. Quizás el afán, la ansiedad, quizás la falta de dinero, quizás la falta de recursos han sido esa piedra en el camino que han impedido que tú busques a Dios. Pero es el momento para que no te afanes más, es el momento para que no te distraigas más, es el momento para que no te entretengas en otras cosas, sino para que ames a Dios con todo tu corazón. No te olvides lo que Dios te ha hecho y de dónde Dios te ha sacado. No te olvides de dónde estábamos antes. Dice la palabra de Dios que estamos muertos en delitos y pecados, pero su misericordia y su gracia nos ha alcanzado y nos ha salvado. El llamado es para que amemos a Dios por encima de todas las cosas. Saben, mis hermanos, mis amigos, las riquezas son una bendición y es necesaria, pero son efímeras. Se acaban, son como el agua entre las manos. Pero dice la palabra de Dios que amar a Dios, buscarle a Él, hacer su voluntad, esos los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. ¿Por qué? Porque el mundo y sus deseos pasan, se acaba, se agota, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que el llamado es para que usted y yo, querido amigo, querido hermano, que compartes con nosotros este tiempo de la poderosa palabra de Dios, volvamos a amar a Dios, volvamos otra vez a ese primer amor que nunca debió de acabarse. Ese primer amor nunca debió de extinguirse, antes al contrario, debió de ser, como dice la palabra en Apocalipsis, el primer amor. Entonces el llamado no es para que te entretengas en otras cosas, en tu trabajo, en tu labor, inclusive en tu labor ministerial, sino para que vuelvas otra vez a amar a Dios. Y es el consejo que Moisés le daba al pueblo de Israel y que Dios nos los da en este hermoso día a nosotros. Yo les he bendecido, les he prosperado, les he ayudado, pero no se distraigan ni se entretengan con eso, sino ámenme por encima de todas las cosas. Amemos a Dios por encima de todas las cosas. Y veremos días buenos, y veremos su protección, y veremos su cuidado sobre nosotros. Por tu gracia hoy cantamos una nueva canción. Sopla de tu vida sobre esta nación. Sopla de tu aliento sobre nuestra generación.